Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Mi gratitud, gloria, gloria a ti, gloria, gloria a ti. Vengo yo a ti a expresar mi gratitud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gloria, gloria a ti. Gloria, gloria a ti. Vengo yo a ti a expresar mi gratitud. Gloria, gloria a ti. Gloria, gloria a ti. Vengo yo a ti a expresar mi gratitud. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel.
Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, gran milagro es Cristo en mí. Oh, gran milagro es Cristo en mí. Mis ojos Él abrió y libertad me dio. Oh, gran milagro es Cristo en mí. Oh, gran milagro, el que hizo en mí. Oh, gran milagro, el que hizo en mí. Mis ojos Él abrió y libertad me dio. Oh, gran milagro, el que hizo en mí. Mis ojos Él abrió y libertad me dio. Oh, gran milagro, el que hizo en mí. El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y hermanas. Queremos tener nuestra primera reunión de hogares de la Iglesia Tabernáculo Bogotá en este año, por la cual hemos convocado para el día de hoy, a las 4 de la tarde. Mi intención era estar presente, pero debido a las circunstancias de mi salud, no pude hacerlo sino por este medio. Por la cual quiero saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo y agradecerles su tiempo, que como pastor me corresponde no solamente cuidar de ustedes, sino alimentarlos correctamente, porque Dios nos va a tomar cuenta de cómo tuvimos la mayordomía también, porque un pastor es como un esposo y también es como un padre.
Ustedes, amados hermanos, algunos ya mayores, otros a mediana edad y otros que están empezando, pero todos tenemos la misma responsabilidad por la cual Dios nos ha involucrado a través de su palabra y el mensaje de la hora, que es la restauración de todas las cosas. Para mí es un gusto, un gozo saludarles. No los puedo ver a través de este medio, pero ustedes sí me están viendo. Y esa unidad de espíritu que nos va a caracterizar en las cosas sencillas que vamos a hablar, que determina la palabra del Señor y el mensaje. Vamos a estar considerando por qué los hogares forman la primera iglesia o la primera parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, la cual esta iglesia o este hogar tiene un altar, tiene el hogar, la hoguera, el fuego de la presencia de Dios y por ende la mayordomía de un reino dentro del reino. Todos sabemos que el matrimonio lo conforma un varón y una dama y luego produce la venida de los hijos, los cuales empiezan a desarrollar el hogar, por la cual lo constituye padre, madre y niños. Esos son lo que forma la independencia, lo que forma la integridad y lo que forma la primera iglesia. Primero somos individuos, cada uno somos una célula dentro del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Como un hogar somos integrantes de una nación dentro de otra nación. Y como ciudadanos pertenecemos al régimen de unas leyes que nos guían y nos protegen y nos dirigen, como dice la Sagrada Escritura: someteos a vuestras autoridades y a vuestras leyes, para que nos vaya bien en la vida. Así que, al hablar de la primera iglesia, de su altar, de su hogar y su mayordomía, quiero que me acompañen a una pequeña escritura, pero antes de ello vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre eterno, en cuya presencia estamos, yo vengo como tu siervo a través de estos medios y me presento delante de ti y de tus hijos para considerar, Señor, en esta primera reunión de este año de hogares que la forman el Padre, Madre y los hijos. No es el techo, no es el piso, no son los ladrillos, son los hijos tuyos, que estamos unidos por los vínculos divinos de Cristo, que es la palabra y el voto que nos dimos el uno al otro para constituir un hogar. Sé con ellos y sé conmigo también para expresar lo que está en mi corazón, para beneficio de tu pueblo y grandeza de tu reino, Señor. Aparta toda cosa que no sea correcta, tómanos y diríjanos y inspíranos en lo que tú deseas que se diga conforme a la Escritura y el santo mensaje, para que tu palabra corra y sea glorificada y encuentre eco en el corazón de tus hijos. Que nos tocó la generación más terrible, la generación mala y adulterina, donde solo tu palabra y la escogencia y predestinación podrá preservar los hogares antes de que venga el día grande de Jehová. Y como en los días de Lot, ha venido el Hijo del Hombre para restaurar todas las cosas antes del juicio, Señor, y nosotros somos los benefactores de este gran mensaje que nos vuelve a la posición correcta de toda la Escritura en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en todo lo que concierne a nuestra actividad en esta tierra. Así que ayúdanos y bendícenos mientras encomendamos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 62 y el verso 5, que nos dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así que Dios nos coloca en una posición muy clara en esta escritura, como el joven se desposa con la virgen. Sabemos que cuando el hogar está constituido correctamente, los pasos de una amistad, de un compromiso,
de un matrimonio y la formación ya por el voto le da a usted una legalidad de una iglesia o de un hogar legítimo. Cuando no se lleguen a esas condiciones, pues solamente la palabra de Dios nos ordena restaurarnos a nuestra posición y obedecer las palabras que un profeta dio en el mensaje divorcio y casamiento, porque la predestinación es lo único que trae a la pareja a volver a la posición en que la palabra nos colocó. El voto es la palabra que se da el esposo y la esposa y se comprometen el uno para con el otro, vivir juntos en las buenas y en las malas, en enfermedad o salud, en los días que pueden ser difíciles o buenos, por economía o sin economía, y permanecer ahí hasta que el voto sea disuadido por medio de la muerte de alguno de los dos. Ese es el matrimonio legítimamente, usted lo encuentra desde Génesis 2:24. De manera que no podemos tomar el matrimonio como un compromiso social y si me conviene, sigo, y si no me conviene, me extracto o me voy. Entonces ustedes son violadores de la palabra del Señor, entonces ya usted ya no será un hogar, dulce hogar, sino viene a ser una situación pecadora y se convierte en la generación mala y adulterina. Pero nosotros no somos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a vivir la palabra como Dios la estableció en el principio. Para eso envió un profeta con toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, para que por ella vivamos, como dice la Escritura, no de pan solamente, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios, que es un profeta. Así que nosotros podemos mirar que lo primero, que cuando se constituye un matrimonio, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:35, el esposo constituye como cabeza de un cuerpo, luego la esposa su ayuda idónea y los hijos que conforman la continuidad de la formación de ese cuerpo místico. Está formado ese hogar individual, esa hoguera de padre, madre e hijos. Eso es lo que constituye en la primera iglesia. El primer llamado, el primer apartado, el primer escogido para eso es el matrimonio, porque de la iglesia se forman los pueblos y los pueblos forman las naciones. Entonces, el matrimonio, el hogar lo tiene establecido el apóstol Pedro, y si podemos ir un momentico a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, para tomar una base de cómo es que el hogar debe estar totalmente establecido, como lo estábamos viendo al principio, Apocalipsis 3, verso 7 nos dice el Señor: vosotros, marido, igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Así que hay una exigencia del manejo del hogar. El esposo, una función, la esposa, otra función, y luego los hijos tienen una función o gobierno para que sea un hogar, dulce hogar. Entonces, esta mayordomía del hogar y la administración viene a constituirle el Señor dándole el cargo al esposo como el mayordomo de la casa. Más adelante vamos viendo que es un mayordomo, porque el Señor, cuando puso mayordomo y ellos se disiparon y no hicieron la cosa bien, Él vino a tomarle cuenta al mayordomo infiel y fue quitado del camino. Pero nosotros no vamos a quitar esa responsabilidad que asumimos con el matrimonio. Así que el mayordomo viene de la palabra calidad de mayor, o sea, el que está a la cabeza de la responsabilidad. Somos nosotros los esposos, no las esposas, como vamos a ver más adelante, que hoy se tergiversaron totalmente. A veces las esposas tienen que tener la carga económica, la carga de la educación, la carga de la ropa, todo el hogar, porque el esposo no tiene su responsabilidad o no asumió su responsabilidad.
Y todos esos hogares terminan por lo general separándose. El hogar es el padre, la madre y los hijos, no es la casa. Ese es un techo que nos abriga del calor y del frío. Pero el hogar lo forma Dios, Padre, Madre, Hijo y el Espíritu Santo, el guía de ese hogar. Entonces, el mayordomo es el criado principal de la casa, porque él está bajo la administración de los siervos o los que están al servicio. La esposa es la ayudidónea, es la que le plancha, es la que le ve por usted, y entre esposa e hijo ven por los hijos, para la crianza, para la educación, mientras ellos permanezcan a la edad de responsabilidad. Esto lo estoy hablando, hermano, porque eso es lo que nos enseña el Escritor y todo, y por mucho tiempo tuvimos reuniones de el casado y hablamos cosas que tienen que ver con la palabra y con nuestras vidas, pero han habido nuevas vidas que han ingresado al Tabernáculo Bogotá. Es mi responsabilidad actualizarlos y a los antiguos recordarnos lo que Dios nos demanda, que no nos ha quitado la responsabilidad todavía hasta que la muerte no nos separe. Entonces dice que la administración no es de cualquiera, porque es un don de Dios, lo dice 1 Pedro 4:10. Administrar el don conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Todos no tienen la habilidad. Todos los padres no tienen esa habilidad para levantar sus hijos. Unos son con el don de los negocios, el otro el don de ser un empleado, el otro el don de ser un mayordomo, diferentes actividades para levantar la familia. Pero en cuanto a la fe de la palabra, a todos se nos exigen la misma responsabilidad. Eso es lo de la administración. Entonces, el esposo es la cabeza, él tiene que ser un varón y tiene que ser el responsable de la familia porque es un marido, es el que lleva la genética del hogar para formar padre, madre e hijos. Y Dios, el centro de ese triángulo, es el guía de esa manifestación. Por eso, la escogencia que nosotros hagamos en la vida de nuestra compañera o nuestro compañero tiene que ser revelado por Dios a la persona, no dejarnos llevar por los impulsos humanos, porque estamos fuera del orden de Dios, porque es manejado por los sentidos y por los deseos. Pero cuando estamos guiados por la palabra, entonces tenemos que tomar lo que Dios requiere para que no le fallemos. Por ejemplo, si vamos a Proverbios, capítulo 18, 22, dice, el que halló esposa, halló el bien. Así que eso no es el encuentro de usted a la vuelta. Dios tuvo que darnos a nuestra esposa y poner el amor y poner la atención y ver las características de la que puede ser nuestra compañera. Muchos se casan por conveniencia económica, por conveniencia política o el estrato social. Perdón. Y eso es un fracaso absoluto. Por eso el Señor dice, el que halló es el que tuvo que estar buscando. Primero la perfecta voluntad de Dios, luego cuáles eran sus deseos para formar el hogar. Y luego encontramos en Isaías 62:5, que fue la escritura que leímos, pues como el joven se desposa con la virgen, perdón, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así que el matrimonio es un gozo con pruebas y lucha, pero el gozo de su salvación, el gozo de su hogar, la virtud que tiene el hogar, no se puede perder. Vengan problemas, vengan dificultades, venga economía, nunca debe de sacarnos del orden en que Dios nos ha colocado. Luego encontramos que el Señor nos habla en el Juan 3:29, que es la esposa del esposo, la compañera, la que tiene el 50-50, es la que comparte en las buenas y en las malas,
es parte de su carne. Dejará al hombre a su padre y a su madre, y tomará a su mujer y serán una sola carne. Y eso es la primera iglesia, porque allí es donde Dios empieza a ejercer la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4:4, santidad del esposo. No debemos andar ni fornicando, ni adulterando, ni haciendo cosas incorrectas, porque en el hogar hay una iglesia. Iglesia significa el que ha sido llamado, apartado y escogido para formar un cuerpo, para ser parte de un reino. Así que no podemos tomar esto a la ligera, sino recordar para qué nos llamó Dios, porque Dios tenía que traer toda su simiente por este medio y de generación en generación manifestar sus hijos y formar el cuerpo místico que será su iglesia o la esposa del Cordero. Encontramos que al haber esto hay una responsabilidad permanente con la familia y especialmente en el esposo, dice el Señor. Lo encuentra uno en Lucas 16, 1 al 2, mayordomos disipados, dice, el que no vela por lo suyo, su fe negó y es peor que un impío. Así que ustedes miren los fracasos y todo lo que hay en el mundo, y ahora ni matrimonio, simplemente una convivencia incorrecta, solamente por la bajeza que habla de la Escritura, la pérdida de la moral, la pérdida del respeto, la pérdida de todo, y empiezan a usarse peor que perros, porque es el impulso del pecado por una carne inmoral, que es donde ha llegado la degradación del ser humano cuando dejan el Espíritu Santo, que es la santidad que nos rige en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestras decisiones. Entonces dice el Señor que el esposo tiene que ser un buen administrador. 1 Pedro 4:10. Un buen administrador es el que tiene mayordomía, y el que tiene mayordomía es porque tiene una calidad de capacidad de manejo, no solamente en mandar, ordenar, sino enseñar y manejar economía, manejar el tiempo y manejar todo lo que nos rodea para poder tener que nuestra casa, nuestro hogar esté en llama todo el tiempo. El hogar significa llama, fuego, y donde hay fuego hay calor, allí hay vida, hay todo lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener administración. Primero de las provisiones, según el Salmo 132:15. Usted es el proveedor. No es que no hay y verán ustedes qué hacen, cómo lo van a hacer. No. Antes de yo tomar una decisión, debo saber hasta dónde soy responsable y con qué voy a responder. Hoy ya vemos hogares acabados. Correr al mensaje no es una vía de excusa o una vía de refugio. Es un llamado de Dios a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es para hacer una figura ni una representación de una iglesia humanamente, porque Dios no trabaja con eso ni de esa manera. Todo el que Dios llama, vendrá a mí, y mi Padre lo recibirá, y yo no lo echo fuera. De manera que somos personas que entendemos que así como Dios forma un hogar, la iglesia, donde adoramos, glorificamos y exaltamos a Dios, que en nuestro tribunal está conformado de iglesia, de hogares correctamente establecidos, para que la iglesia, que es la reunión de los hogares, podamos estar correctamente establecidos. Entonces por eso hay un pastor, y ese pastor es como un padre, es como un esposo o un proveedor. Por eso Dios nos instituyó, Él es el pastor de los pastores y el Señor de los señores. A cada pastor lo llama, lo dota y le da el alimento, como lo tenemos hoy acumulado, a través del mensaje y a través de la cinta, a través de los libros, a través de los medios que Dios ha provisto, para que no podamos escasear, porque nosotros somos los hijos que hemos recibido la palabra de vida. Y esa palabra no vino para el mundo, vino para un pueblo especial, que ha sido ordenado para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Y creo que nosotros confesamos eso y creemos que somos ese pueblo. Y esos hogares que formamos como Tabernáculo Bogotá,
como el cuartel general, Tabernáculo Branham, y todo lo que está alrededor del mundo tiene una sola regla, tiene un solo Dios, tiene un solo mensajero, tiene un solo pastor, tiene un solo hogar. Todo está trabajando individualmente por lo que el Señor estableció ese orden para todos. Entonces tenemos que ser administradores de la comida, del alimento, como Dios nos creó a través del Tabernáculo Branham, alimento espiritual se dio tiempo para cada iglesia, para cada pastor pueda servir, como dijo en orden de la iglesia. Dios viene, habla al siervo y el siervo la alimenta el pueblo. Entonces, estamos alimentados suficientemente para saber nuestra posición en Cristo. Luego, la administración. La administración implica la experiencia en lo espiritual, es lo mismo que la vestidura del padre y la madre para con tus hijos, porque experiencia del Espíritu Santo es ser investido del Espíritu Santo de Dios, la vida de Dios en nosotros, que no debemos contristar para el día de la redención de nuestros cuerpos. Eso lo encontramos en el Salmo 55, 22 y en Hechos 14, 17. Tenemos que administrar la educación de nuestros hijos. Si nos vamos a educar o nos vamos a educar porque es una manera de que Dios nos permite libremente escoger qué queremos. Si queremos seguir al Señor, tenemos que renunciar al mundo y a las cosas del mundo. Si quiero educarme, tengo un derecho, pero ¿hasta cuándo Dios le permite tomar el tiempo necesario para servir a Dios o servir a sus intereses? Es un balance muy fino, una línea muy delgada que cada uno tiene que analizar. Su administración de su educación. No está en contra el Señor de que nos eduquemos. Está en contra que la educación lo saque de sus deberes, obligaciones y de la fe de su palabra. Eso sí sería para usted una dificultad siguiendo las artimañas de Satanás, que él es el patrón de la educación humana. Luego la administración de la familia. El trato para con la esposa, el trato para con los hijos, el trato para con los parientes. Porque hay muchas familias que son muy intervenidas por la familia. Y allí no hay esa orden de Dios, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a la mujer y serán una sola carne. Tiene que haber la independencia, tiene que haber que los acuerdos de ustedes están en ese cuadro de la casa y eso es algo totalmente entre Dios y ustedes. La familia es una cosa, la parentela es otra cosa. Familia es padre, madre, hijos. Parentela vienen suegros, vienen cuñados, vienen de ahí para atrás, pero ellos tienen que entrar a manejar nada de su hogar. Por eso deja padre y madre y se unen a su mujer el hombre para ser el gobernante de una nueva responsabilidad que es su hogar. Entonces dice el hermano Branham, allí en la familia, lo primero que tiene que haber es el espacio de cada uno, el espacio del esposo, el espacio de la esposa y de los hijos. El esposo para orar, el esposo para administrar, el esposo para proveer, lo mismo la esposa para gobernar su casa, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en su gestión, y así sus hijos sometidos los unos a los otros, será el hogar dulce hogar. Si no hay esos elementos, hermano, hay una apariencia solamente de personas que entran y salen en una casa, pero adentro no hay nada, porque cada uno corre por su lado, cada uno hace lo que se le da la gana, pero no hay allí una iglesia, un llamado, un altar familiar, menos puede haber un hogar, porque no existiría y por ende no había mayordomía, que es el lema que quería platicar con ustedes, recordando lo que por años hemos hablado con los que llamamos antiguos y los nuevos que ingresan a escuchar la palabra del Señor de la hora. Entonces, la familia es tan importante porque es la primera iglesia. El espacio que debe tener la familia para dedicarse a Dios, para dedicarse el uno al otro y también para atender las necesidades que tenemos, especialmente el servicio del culto. El padre con la madre, madre con los hijos, será un hogar, dulce hogar, dijo el hermano Branham. Todo acuerdo debe ser respetado cuando se toma la palabra. El hombre vale por su palabra, la mujer y todos valemos por la palabra. Lo que usted diga, cúmplalo.
Si no está dispuesto a cumplir, dice el Señor, no me prometéis nada si no podéis cumplir, porque Dios hace que cumplamos los acuerdos y la palabra que nos damos. Entonces, estos acuerdos traen compromisos, y un compromiso sabe hasta dónde usted puede comprometerse, su tiempo, su economía, su condición humana, todo lo que le rodea lo compromete, entonces usted debe dar una respuesta a lo que comprometemos, para que así sea un hogar estable y también nuestra fe sea levantada en gran manera. Toda salida tiene que estar acordada, no que el esposo por un lado, la mujer por el otro, los hijos por el otro lado, no que yo estoy aquí, nadie le interesa mi vida, nadie tiene que meterse en la vida mía. No, en un hogar no hay nada que ocultar. La economía se maneja por un solo bolsillo. Las órdenes se manejan por un solo acuerdo. La autoridad la ejerce el padre, en su ausencia su madre, y sus hijos están sujetos a acuerdo y a autoridad, para que pueda saber a quién responder, a quién depender, su entrada y su salida, cómo es que debemos hacerlo. De otra manera, no podría ser un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es algo que lo produjo la sociedad. El matrimonio fue dado por Dios para traer el Señor el desarrollo de lo que quería formar su cuerpo místico a través de los tiempos, edades, por la cual trajo la ley, la gracia y la restauración prometida. Entonces, Dios produce, lo primero que Dios junta para formar la escogencia entre nosotros, según Proverbios 18:22. Y según Proverbios 31, 10 al 11, para cuando se consigue la esposa, como hablo antes, tiene que ser una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es aquella que tiene la virtud, el don, para ejercer los derechos, para producir. Algo más de cocinar, de tener hijos, de entrar y salir. No, ella es la que proyecta una figura, ella es la que proyecta un mejoramiento, ella es la que proyecta la confianza, ella es la que maneja todo lo que el esposo trae a su casa como un pastor y una iglesia. Dios puso la ley, puso la palabra, puso el Espíritu Santo, pero el pastor es responsable por el alimento, es responsable por el pueblo, es responsable por la sanidad, por las visitas, por todo, porque somos una casa, somos un cuerpo local y todos somos responsables en la misma medida, pero en los diferentes dones que Dios pone en cada uno, como en un hogar, que aunque son 5 hijos, son 5 formas de pensar, pero todos bajo una misma ley. Son 5 formas de ver las cosas, pero todos bajo el mismo techo. Así es una iglesia. No es que yo haga lo que quiere. Cuando usted se ingresa, hace parte de un cuerpo. Hay un pastor, hay una ley, hay una ordenanza, hay un orden de la iglesia, hay un orden, conducta y doctrina que gobierna nuestras maneras y también nuestras responsabilidades que tenemos para sostener la casa a través de los diezmos y las ofrendas. Entonces, entrando que todo esto hace que el matrimonio sea dichoso, el matrimonio y honroso, que no tenga alteración alguna, como dice Hebreos 13:4. Ahora, hay matrimonios incorrectos y sus consecuencias. Segunda de Corintios 6, 14 al 17 es cuando se hace el yugo desigual. Si usted toma a una persona como cristiano que no conoce a Cristo, que no fue levantado en un hogar cristiano, que no tiene la misma fe suya, usted se está abocando, jóvenes, a un problema grave de tener un hogar totalmente disuadido desde el principio, porque son 2 mentalidades, cada uno corriendo por su lado. Pero cuando usted consigue una persona llena del Espíritu Santo y conoce su posición, usted nunca va a tener problemas, porque automáticamente va a funcionar por la presencia del Espíritu Santo. Así que debemos evitar el yugo desigual. Dice que cuando ya formamos el hogar, estando en esta tierra, tenemos una promesa.
Nuestra tierra prometida para nosotros es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el guía, y el guía es el sello de nuestra fe, de nuestro destino y de nuestro hogar. Entonces, no debemos mezclarnos con idólatras. Todo lo que usted ponga primero antes de Jesús es idolatría. Podemos poner el trabajo, podemos poner los negocios, podemos poner la familia, podemos poner muchas cosas por delante y dejamos nuestros deberes espirituales a un lado, aún los domingos. En lugar de asistir a los servicios correctamente, vamos como a una misa solamente, salimos corriendo, corremos para las casas, a hacer cosas que no son de honrar la resurrección. A otros se van para los parques, a otros se van para los lugares donde venden ropas y juegos, el domingo de la tarde, violando la palabra. Y esperan que sus hogares funcionen cuando Dios no está en ese hogar. Dios primero sobre todas las cosas. Y el domingo es para honrar la resurrección de 6 a 6. Por eso es importante que ustedes revisen, Padre, cómo está su hogar, cómo está la obediencia, cómo está el tiempo para manejarlo, para que Dios pueda dar la economía y así no tengamos necesidad, porque para excusarnos es muy fácil, pero para obedecer requiere responsabilidad, hermanos preciosos. Entonces, dice el Señor, como pasó con el pueblo de Israel, en Deuteronomio 3:1 al 6, el pueblo se separó, cada uno cogió por su camino. Cuando salieron bajo una nube, bajo una señal, bajo la sangre, bajo un profeta y bajo luz que estaba en Gosén. Pero en el camino se dispersaron, se apartaron y usted sabe lo que pasó al final. Todos fracasaron, menos aquellos que se sujetaron a la voz de Moisés y al mandamiento y a la ley que Dios estableció para llegar a la tierra prometida. Así es también hoy para llegar al rapto. Lo haré, nos envió uno semejante a Moisés. Como Moisés estuvo, así enviaré al séptimo ángel. Todos sabemos esto, no vamos. Y por eso en Josué 12:13 usted ve las consecuencias que vinieron. Y en 1 Corintios 7:11 nos indica el Señor cuáles son los procedimientos que Dios nos da para no fallar en el matrimonio. No lo voy a leer para no retenerlo demasiado y ahí cerrando un poquito lo que es nuestra primera iglesia, el hogar, su altar, el hogar y la mayordomía. Hombres, cabezas, de esposa y los hijos, ya lo ven, nuestras responsabilidades y obligaciones y deberes también ya lo hemos considerado. Ahora, las responsabilidades respecto al manejo de nuestros compromisos y del manejo de la moral. Una de las cosas mayores que estamos afectando es la inmoralidad. Cuando en nuestro hogar empezamos a dejar que nuestra vestimenta, nuestra presentación personal se salgan de los parámetros de la palabra, la moral se está yendo a tierra. Permiten que vestidos para las niñas y lo mismo para las damas empiezan ajustados, dijo el profeta, a subirle a la ropa como el cantante que salió en esa época de Elvis Presley, súbele a la rodilla, bájale las medias, todo como dice el profeta. Dice, ¿dónde estará este hombre? En el infierno hoy. Y las iglesias, los hogares, toleraron y admitieron eso, y de ahí empezó la moral a irse para el suelo. Con niños, con peinados, con aretes, con chores, en una situación de que no hay nada que reprenda su corazón. Si algo inmoral hay, que una moralidad está en el alma y en el corazón, cualquier cosa equivocada de palabra, de hecho o actitud, eso condena el corazón. Eso está mal, eso no debe obrar, tiene que volver a los principios que nos habla la palabra. Cómo vestirnos, cómo hablar, cómo salir, cómo entrar, porque somos ejemplo, somos un hogar que es el lugar de la visitación del Espíritu Santo, porque la primera iglesia es el hogar donde los ángeles del Señor nos visita, ha dicho el Señor.
No podemos dejar eso a un lado. Y la responsabilidad implica el respeto, el compromiso, el manejo moral, la espiritualidad, lo económico. Todo eso involucra esta responsabilidad. Entonces, porque estamos sometiéndonos al orden divino y civil conforme la palabra de Dios, porque las leyes Dios nos las dejó para poder vivir en paz los unos con los otros y conocer hasta dónde va su libertad y hasta dónde está limitado sus acciones, que no quebrante el mandamiento. Lo dice el Señor, cuando no se hace eso, en Tito 1:7 dice, entonces tenemos la imposibilidad de una administración correcta. No podemos entonces, hermanos, correr para allá y para acá, porque estamos en el tiempo del libertinaje. Y cuando hay libertinaje, para andar así, tiene que salirse usted del marco de la ley, de su responsabilidad y lo que la mente le dice, porque llaman eso libertad. No. Libertad está sometida sobre la ley. El que tiene libertad es porque no está violando la ley. Pero el que está violando la ley, él es un transgresor y ningún transgresor entra al reino de los cielos. Entonces dicen, los llamados al ministerio tenemos mayores exigencias, sobre todo los que ejercemos un ejemplo del hogar, como pastores o ministros o obreros. Eso lo dice el Señor en 1 Timoteo 3:1-7 y también 1 Tesalonicenses 3:8, que es los requisitos de los diáconos y síndicos, que todos conocemos, que no vamos a tocar esa parte, pero sí las vamos a recordar, que debemos mirar nuestros deberes y obligaciones y también nuestras responsabilidades para ejercer correctamente nuestro trabajo del hogar espiritual, que es nuestra iglesia, como nuestro hogar natural, que es nuestra casa. Ahora, en no guardar estos requisitos, queda excluido completamente el fuego del hogar y por ende quedan en permisiva y no es la voluntad perfecta de Dios. Usted va a un hogar donde no se prende fuego, el frío lo acaba. El amor, no hay donde reunirnos. Para eso es la hoguera, para que se acerque el que esté frío, el que esté indiferente, el que esté para eso. Pero si no hay fuego, cada uno se encierra en su frialdad, en su indiferencia, en lo que sea, y no sabe que tiene un hogar, un altar donde el ángel del Señor, cuando se ora y se clama, viene a visitar nuestras vidas, hermanos. Porque nosotros hoy, como creyentes que somos de este mensaje, tenemos que ser ejemplo en todo. No solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Que Dios nos ayude a mantenernos así. Entonces ya dije que como el pastor es como un padre, un esposo y amigo, es el confidente, es el guía, es el alimentador, es el cuidador, es el consejero, el orientador, no teniendo señorío sobre nadie, sino una buena actitud con sus necesidades y con su consejería. Yo he tratado hasta el momento de mantenerme ahí. Cada pastor es responsable. Eso nos dice el Señor sobre Hechos 20:28 y 1 Pedro 5:2-3. Los esposos, vamos a volver otra vez a esta partecita. El trato en la familia a veces es tan desmedido, pero Dios nos dice que tiene que ser un trato en consideración, con amor, con dulzura y siempre respetando la opinión de otro. Si está equivocado, enderezarlo por la palabra, a concientizarlo, que esa no es la forma, hay una forma correcta y esa debe estar en cabeza del padre, quien es el guía y el gobernador de la casa. Ahora llegamos a lo que habla 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 7, sus relaciones íntimas de esposos. Es una de las cosas más difíciles que si no se tienen los cuidados vamos a tener una derrota, porque la Escritura dice que la incontinencia es algo terrible, eso está por naturaleza en todo, tanto el mundo como el cristiano. Y entre esposos cristianos, dice la Escritura, tiene que ser un mutuo consentimiento.
y luego retirarse por el tiempo solo para la oración y luego juntarse en uno de nuevo para que no caigan en lazo del diablo. Es uno de los mayores errores y quejas que hay de estos maltratos que hay en esas relaciones, porque la persona está alimentando esa condición con películas indebidas de pornografía, con libros, con cosas que alteran totalmente el sentimiento y no la santidad y el acuerdo mutuo, porque la Biblia dice mutuo consentimiento, no imposición ni fuerza, porque entonces usted sería como hombre violador y ante la ley puede ser demandado, porque es su esposa, es cómo tratará a su esposa, dice la Escritura, como el vaso más frágil de su hogar. Es lo que más está susceptible a quebrarse. Entonces, si no hay esa mirada, entonces usted va a forzar situaciones solo porque es cabeza, solo porque es el jefe, solo porque no. Esa autoridad Dios no se la da a nadie ni la puede ejercer, porque el buen mayordomo sabe administrar todas las cosas. Entonces deben tener mucho cuidado, porque hay muchos hogares rotos en este mensaje por esa manera carnal en que se están manejando sus relaciones íntimas, que habla lo que hablamos, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 7. Entonces, y la posición de la esposa, 1 Timoteo 2, 9 al 15, que no debe ella de tomar autoridad sobre el hombre, ella no debe tener acciones diferentes de las que acuerdo con su esposo como su cabeza, tiene que conocer la ayuda en su economía, hacia qué está apuntando, y todo lo que el profeta nos enseña, la posición de la esposa, que es otro tema que la desarrollaremos después si nos ayuda, pero yo solamente quiero saber, es la primera iglesia, su altar, su hogar y su mayordomía, que es lo que el Señor me ha inspirado a platicar con ustedes, amados hermanos. Y tenemos entonces la posición de la esposa, 1 Timoteo 2, 9 al 15, usted lo puede leer en su casa y saber exactamente a qué me estaba refiriendo. El hombre debe estimular a su esposa con actitudes correctas, dice el Espíritu Santo. Decirle, por ejemplo, cuando nos hacen la comidita, qué buena comida, qué buena sazón, qué rico lo hiciste y todo. No decirle, qué horrible. No decirle, no sirve para nada. Aprenda a cocinar. Eso que se estimula tanto. Yo sé que hay muchas personas que se casan y no saben cocinar, no saben planchar, no saben ni siquiera barrer la casa. Pero la culpa no es de ustedes, son los padres que nunca le enseñaron eso. Pero en este mensaje, William Branham nos enseña hasta cómo brillar los zapatos para salir de la casa y cómo amarrarnos para no caernos. Nos enseña la posición correcta del hombre, de la mujer, de los hijos. La mujer, cuando ella sabe hacer las cosas, sabe planchar, hace que su hogar se muestre, porque el que sale de la casa sabe qué casa de mayordomía tiene dentro de ella. Entonces, toda actitud debe ser buena para con la esposa, dijo el profeta. Dice, abandonar produce que la mujer caiga en brazos de otro hombre o el hombre de otra mujer. Cuando se empieza la frialdad y cada uno a salir por su lugar, a perder las confianzas, a esconder las cosas, que no se dé cuenta el uno ni el otro de lo que usted está pensando hacer, son los fariseos más grandes y los hipócritas más grandes que pueden haber. Y eso se va a transmitir a sus hijos si no se corrige. En mi casa, cuando yo llego, tuve que ocultar nada a mi esposa, ni una libreta especial, ni un teléfono especial para mis amigas o para mis amigos, para mis amistades y para esto, porque a empezar con esas cosas van a respetar hogares, van a respetar compromisos y al cabo del rato se vuelven pecadores en la iglesia por fornicación, por adulterio, porque no hay respeto en ese sentido. El hombre y el hombre de otra mujer, dice el Señor, automáticamente cuando su hogar no hay libertad, no hay transparencia,
que lo que el hombre dice es la verdad, que lo que la mujer dice es la verdad, lo que los hijos dicen es la verdad, no hay nada que ocultar, hay una mayordomía correcta, respeto a la decisión de cada uno como persona, pero por acuerdos en el hogar. Esto nos dará un hogar realmente restaurado, hogar, dulce hogar, dice el profeta. Dice el Señor, eso hace que un rey tenga a su reina en su trono en el hogar y su gobierno sobre sus hijos. Si colaboramos, mujeres en las que gobierna la casa, pues vamos a tener grandes ventajas, porque el hombre está confiado, la mujer está confiada y resultados son excelentes en la casa. Por eso es que las mujeres mayores o ancianas deben ser completamente ejemplo a las nuevas, a las personas jóvenes, que aprendan primero a amar a sus maridos, que tengan sus hijos en sujeción y que gobiernen bien sus casas. Sin eso, olvidémonos que estamos en la primera iglesia. El hogar no se conforma a pagar un arriendo y te cada uno en su cuarto y ahí quién sale primero y último, quién llega primero. No, dijo el profeta, nosotros no podemos aparentar ese tipo de fuego que es el hogar. Luego en Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa hallóla bien y alcanzará la benevolencia de Jehová. ¡Qué maravilloso! Y en Proverbios 21:31 dice, perdón, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Se ve usted, amada hermana, a dónde es colocada por Dios y por quién es comparada? Sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Una piedra preciosa tiene un valor incalculable. Como un esmeralda o algo, solamente son precios tentativos, pero nadie tiene un precio exacto de lo que vale esto. Solamente un precio comercial, pero Dios sí sabe cuánto vale esa piedra preciosa de una mujer virtuosa. El hombre que es el esposo y la cabeza de la esposa y de los hijos, ese es lo que realmente forma nuestra familia. Y por ende, sus responsabilidades están demarcadas dentro de la palabra del Señor. Vamos a hablar de otras dos cositas más y ya cerramos este pensamiento, hermano. Ya vimos que el hombre es el esposo, cabeza de la esposa, de los hijos, su familia y de su responsabilidad. Las obligaciones y deberes están basados en el respeto, la comprensión, el manejo moral, espiritual y económico. Luego el matrimonio que hace el hogar para desarrollar los motivos y objetivos ordenados por Dios en su cadena de formación. El hogar forma la iglesia, las iglesias forman las naciones y las naciones hacen que cada uno tenga sus autonomías. Las leyes divinas y civiles rigen nuestras responsabilidades individualmente, matrimonialmente, espiritual y civilmente. Aún rige nuestra economía, hermanos queridos. La administración del hogar, ya la vimos, el hogar es afín con una empresa. Tiene jefatura, institución, estatuto laboral, regreso del ingreso del tiempo, la economía, la delegación de responsabilidades. Un éxito depende de su establecimiento espiritual, moral y material basados en reglas aplicativas inmodificables que son la comunicación, el orden y la economía. Ahora, la comunicación, ¿qué es? Es el eslabón del contenido para mantener una estrecha relación entre esposo, esposa e hijo, que es el camino del acercamiento de pareja y la estructura moral y espiritual del hogar. Palabra de Dios. Y la estructura moral del espíritu es la vía de resolver lo que se ignora en lo oculto. Se desconoce y se toma correctivos. El esposo, cabeza y responsable de la esposa e hijos, no debe abusar ni rehusar su posición, menos abandonar su posición de esposo. Por eso, Proverbios, el capítulo 27:8 dice,
cual ave que se va del nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Así que hay una responsabilidad muy alta, amados hermanos. No es que yo dejo esta vieja y me cojo otra y no sé qué. No, usted no puede jugar con Dios, ni con la sociedad, ni con la moral, ni con la iglesia, ni con nada. Usted debe guardar su posición correctamente. El orden es el eslabón base que produce el elemento fundamental para el desarrollo de la autoridad y responsabilidad en sus deberes, hermanos. Es una obligación determinada por Dios, con mejores condiciones de comodidad, naturalidad, que implica mayores ingresos, y esto da lugar a establecer un nuevo plan de trabajo. Por ejemplo, un acto socioeconómico que sostiene y estabilice ese proyecto de vida. Si lo hacen sin prever las actividades futuras y los riesgos y los cambios sociales y lo económico, su situación será difícil y puede regresar a una pobreza absoluta por una actitud incorrecta, social o competitiva, alimentada por motivos y objetivos egocéntricos. Hay hogares muy estables, económicamente, socialmente, de una a otra, momento a otro se van a tierra, quedan endeudados, quedan todos, porque quieren ser más de lo que pueden ser. Quieren introducir a un estrato del que no pertenecen. Eso nos va a llevar a un estado objetivo egocéntrico. Usted sea lo que es, quédese con lo que Dios le ha dado, porque Dios nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y eso es lo que Dios prometió hacer, y yo lo digo por mi vida, que Dios lo bendice a usted mientras permanezca dentro del mandamiento y la ordenanza de la palabra. Por último, voy a tener lo que dice Proverbios 22-24. Riquezas, honra y vida son la remuneración a la humildad y al temor a Jehová. Voy a volver a este. Riquezas, honra y vida son la remuneración a la humildad y al temor de Jehová. Eso produce un trabajo honesto, fructífero, no causado por el desorden ni cargas a los demás, como dice 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 15. Espero que lo pueda leer en su casa. 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 15. Amados hermanos, quería compartir con ustedes estos pequeños pensamientos. Sé que como pastor y debido a mi condición de salud no he podido estar al frente en muchos de los programas, pero sí usando estos medios que Dios nos da para estar comunicados y tener en cuenta nuestra responsabilidad. Cada día que amanece es un día más cerca a la venida del Señor y un día más de vida en esta tierra, hermano. Así que espero que esta charlita humilde y sencilla que Dios me ha dado traiga edificación y entusiasmo y fuerza, hermano. No abandone el lugar de su deber. No deje que su fe caiga. Impulse su familia, sus seres queridos, a que podamos reunir en tanto que hay tiempo, porque se acerca la hora en que no lo podremos hacer, ha dicho el Señor. Así que le agradezco a todos y espero que esto nos dé más fuerza y ánimo de continuar hasta el día de la venida del Señor. Espero estar el domingo con ustedes para saludarlos y darles a conocer algunas inquietudes que tengo para el futuro. Que Dios los bendiga, hermano, y vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias por haberme inspirado a tomar estas palabras escritas en tu Biblia y en tu mensaje, como también a través de la experiencia y la vida que ya hemos recorrido. Permita que el poder del Espíritu Santo, Señor, nos guíe a todos y esté con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que esta es nuestra primera reunión de esposos, de padres de familia que hemos tenido, nos traiga los resultados de liberación en nuestra mente, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y dedicarnos y someternos más a ti y a tu palabra en la obediencia,
y no dejar de reunirnos, como dice la Escritura, que algunos se apartan, no porque lo hacen por revelación, sino que lo toman por costumbre, Señor amado, sabiendo que el día del Señor se acerca. Nunca permita que nos apartemos, sino que nos reunamos. Tenemos sitio suficiente, bendecidos para hacerlo. Debemos aprovechar estas oportunidades para que tú seas glorificado en todo y tus hijos bendecidos. Los pongo en tus manos y los bendigo, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga y shalom para todos.